Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Los negocios en Fórmula Noticias, fin de semana. Mi querido Mao, qué gusto saludarte. ¿Cómo te va? Muy buenos días. Muy buenos días, mi querido Jaime, y también me uno, por supuesto, a estas oraciones, a estas plegarias, a todo el cariño que se le está enviando a David Páramo, un amigo entrañable, al cual, bueno, pues sí, estas circunstancias... ¿Tú cuántos años tienes de conocerlo? Mao, ¿tú tienes anécdotas? Me contó una un día David, cuando fueron a Europa. Exactamente, ha sido, yo creo que mi mejor compañero de viaje cuando nos pelamos en España, hicimos muchas travesuras, nos evadimos de unas reuniones en la Comisión Nacional de Valores de España y nos fuimos a dar una vuelta a algunos de los pueblos. ¿Se fueron al fútbol, no? ¿También? Nos fuimos al fútbol, nos fuimos a echar tapas, unas cañas, no, cientos de anécdotas, todas ellas maravillosas con el gran David Páramo. La verdad está en que sí duele y sorprende saber nuestra fragilidad, pero mira, a final de cuentas, tú lo decías, mi querido Jaime, David es un hombre fuerte no solamente física, sino también mentalmente. Entonces, yo tengo la confianza en que lo vamos a ver pronto y sano de regreso a los micrófonos, a las pantallas, a las páginas, donde definitivamente su personaje, él mismo, es todo el personaje. Entonces, pues ahora sí que, mi queridísimo David, un abrazo, todo el cariño, y ya sabes, a la familia de David también les mandamos un enorme abrazo, mi queridísimo amigo. Y no vamos a abundar en anécdotas porque a lo mejor salimos medio mal parados los dos de algunas de esas, mejor así como dirían, chitón. Sí, que todo quede como en Las Vegas. Ya, no, sí, que todo se quede allá. Lo que sucedió en Madrid se quedó en Madrid, ¿eh? Pero bueno, Mau, vamos a mandarle las vibras. Yo estoy convencido, seguro, y pues también esperanzado de que todo salga adelante con David, que esta situación adversa de salud pues se recupere muy pronto. Pero bueno, pues Mau, adelante, porque hay mucho de qué hablar en temas económicos. Pensábamos que el primer trimestre de la economía iba a estar en ceros. Muchos analistas dieron a conocer, el propio Jonathan Heath esta misma semana daba a conocer ahí datos de febrero y veía como muy contracorriente que pudiésemos crecer. Se crece 0.4%. ¿Qué significa esto, Mau? Bueno, se crece en términos trimestrales respecto al último trimestre del 2020, es decir, respecto a la temporada navideña, pero en términos anualizados la caída es significativa. Estamos hablando de una caída de prácticamente el 3%, 2.9%, lo cual quiere decir que pues no estamos viviendo la recuperación de palomita. Yo te lo había comentado, mi queridísimo amigo, eso más bien es el vuelo de Chichicuilote. Se está ladeando, vuelo así en el cual después del rebote de la pandemia, te acordarás cuando se reabre la economía paulatinamente, pues empieza a crecer. Sin embargo, el crecimiento todavía es muy débil y, como diría el subsecretario Gabriel Llorio, es desigual. Hay sectores que mejoran, algunos notablemente, como el caso del sector primario, todas las actividades extractivas, las mineras, incluso el petróleo, que le ha dado un aliento interesante e importante a los ingresos públicos, crecen 45%, esto por la mejora del precio internacional, pero también vemos cuando está cayéndose en prácticamente 2.5% la captación de IVA, ¿no? 16%, ahí sí fue más notable en términos anualizados, aunque se recupera el ISR por las tareas de fiscalización que realiza la Secretaría de Hacienda a través del sistema de administración tributaria. Mi estimado amigo, lo que estamos viendo es que la recesión nos está jalando todavía muy fuerte, una recesión que no empezó con la pandemia. Está confirmada esta desde el segundo trimestre del 2019 y desafortunadamente, pues quiere decir que el crecimiento, por ejemplo, en sectores clave, como es el secundario, donde vemos las actividades, todas ellas de transformación de bienes a servicios, y sobre todo el terciario, donde se acumula pues prácticamente 2/3 partes de las personas de la fuerza laboral y por supuesto también de las actividades productivas. No solamente es el comercio, también tiene que ver cuestiones como los servicios médicos, los educativos, los culturales, donde están involucrados los medios de comunicación, es donde vemos la caída más acendrada, más profunda,
y que definitivamente, amigo, pues nos pintan un escenario. Hay quienes le dicen de una manera muy expresa, le dicen, pues es retador. Yo diría que es delicado, es un momento delicado para la economía, y que dos fórmulas que este gobierno, el de Andrés Manuel López Obrador, ha aplicado como eje de su política económica, no están teniendo el efecto atractivo que se suponía o se esperaba tenía. Me refiero, por ejemplo, a los programas de apoyo social que se argumentó. Yo recuerdo muy bien cuando Carlos Ursúa era todavía secretario de Hacienda, antes de que se peleara con la Cuarta Transformación, decía en las conferencias que el redireccionamiento del gasto público hacia la base de la pirámide iba a tener efectos sobre la demanda agregada y permitir el crecimiento económico. Y la otra es la inversión en grandes proyectos, básicamente 4, que iban a tener un efecto de mejora regional, cosa que no dudo, por ejemplo, en el caso del Tren Maya, como lo estamos viendo también en Dos Bocas, mejorías que se registran en las comunidades aledañas a Santa Lucía, ahí en este aeródromo, el de Santa Fantasía, pero, sí, perdón, no es que no me puedo aguantar la risa, perdón, ahí sí me gana, ahí sí, esa va dedicada a mi queridísimo David Páramo, ¿no? Pero no ha tenido el efecto atractivo, mi queridísimo amigo, de jalar al conjunto de la economía, y pues tenemos el motorcito de las exportaciones, que es el que, amigos, no sé tú cómo lo veas, pero creo que estamos pateando el pesebre, ¿eh? Pues claro, vimos esta misma semana lo que ocurrió en Estados Unidos, lo que sucedió con Joe Biden y la cantidad de dinero y de recursos que va a meter a su economía. Y aquí seguimos, pues, por ejemplo, Mau, tú sabes mucho más de esos temas, esta ley que dicen los ferrocarrileros o de la industria ferrocarrilera o de transporte de carga, que les pasaba una bola rápida que ni sabían. Sí, no fue realmente, mira, era una en el Senado de la República. Así es una reforma, bueno, más bien una iniciativa que entró desde el año pasado, la estaban cabildeando, digo, no soy yo para platicarlo ni ustedes para escucharlo, que le estaba cabildeando Julio Scherer por su lado, con los industriales. Sí, evidentemente hay cosas que cambiar y mejorar en el servicio ferroviario, donde tenemos agentes duopólicos debido a la naturaleza misma del servicio ferroviario. Cuando sucedió con el gobierno de Cedillo, ¿no? Exactamente, y sin embargo, pues de repente se lo madrugó el senador Ricardo Monreal, lanzó esta iniciativa que tiene una hechura, amigo, hay que recordarlo, ponerlo en su perspectiva. Se elaboró en el 2015 por el entonces diputado. Muchos de esos elementos, Manlefalto Beltrones, y el esposo de Clara Luz. Y el esposo de Clara Luz Flores, la candidata de Morena, bueno, ese entonces era del PRI, pero bueno, era uno de los promotores de esta iniciativa, que tenía muchos de estos sesgos, nada más que ahora la hacen mucho más agresiva y a reducir los tiempos de concesión, y como bien lo dices, amigo, le están dando un golpe bajo en los acuerdos comerciales en los cuales México está comprometido a respetar la inversión, donde tenemos ahí a los dos gigantes de los ferrocarriles, a Burlington Northern y también a Kansas City Southern, trabajando en México, invirtiendo en México ya desde hace más de 30 años. Claro, pues Mau, gracias, nos vamos con esto. Mira, le doy lectura a lo que acaba de subir hace unos minutos Arturo Saldívar, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dice: el Consejo de la Judicatura Federal tiene sus propios medios de control y, ojo, no ha encontrado nada irregular en relación con el juez Gómez Fierro, a quien seguiremos garantizando, como a todas las personas juzgadoras federales, su plena autonomía. El juez Gómez Fierro, quien ha entregado algunas suspensiones que tiene que ver primero con la ley de hidrocarburos y luego con el tema del padrón de telefonía. Mau, nos vamos. Gracias. Nos vamos. Buenos días. Abrazos. Buenos días. Hasta pronto.